Allinchamusas kachunku pichuchin parimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqa walejlla kasani. Ankuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pacha pararimsaykichis noqaypata suti Maggie. Kunan aparimsaykichis kay takiyzuna Mercedes Sosa nisqata imarayku suscriptora mañamun kay takiyzunata suscriptorpas sutin karisan Silvia Sosa payraykus qhawarikusun huk takiyta kay Mercedes Sosa nisqamanta. Hinallatataq ñawripusaykichis huk yachayta paymanta kay tarini kay rapieswikipedia.org chayta hasta hoy ñawpaqman ñawripusaykichis kunan paralizaraq Castilla Gallupi runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se quede. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo a la artista Mercedes Sosa a petición de una suscriptora, su nombre de ella, Silvia Sosa. Por ella vamos a disfrutar una de sus canciones de esta gran artista Mercedes Sosa. Así también les voy a leer un poquito de su biografía que encontré en la página eswikipedia.org. Mercedes Ortiz de Rozas. Dominga Mercedes Concepción Ortiz de Rozas y López de Osornio, Buenos Aires, Argentina, 1810, y Bedem, 20 de mayo de 1870, más conocida como Mercedes Sosa. Fue una escritora argentina, hermana del caudillo Juan Manuel de Rosas y esposa del médico Miguel Rivera. Hija del militar León Ortiz de Rozas y de la estanciera Agustina López de Osornio. Mercedes nació en el año 1810 en Buenos Aires, en pleno desarrollo de la independencia argentina, siendo hermana menor del futuro gobernador bonaerense Juan Manuel Rozas. El 3 de abril de 1834 contrajo matrimonio con el médico de origen boliviano Miguel Rivera, aficionado a la lectura y con talento para la prosa. Escribió múltiples obras inéditas o desaparecidas, en su mayoría, entre las cuales se encuentran la novela María de Montiel, siendo inspirada de su sobrina, y también escritora Eduarda Mansilla, hija de la política Agustina Ortiz de Rozas y del general Luis Norberto Mansilla, y hermana del militar, escritor y diplomático Lucio Victorio Mansilla. El 20 de mayo de 1870, Mercedes Sosa Rivero, de 60 años, fallecería repentinamente, probablemente a causa de muerte súbita. ¡Wow! Bueno, como ustedes ya se han enterado de dónde y con quién se casó Mercedes Sosa y cuándo falleció. Si ustedes quieren leer aquí un poco, hay un poco más de su biografía, pueden entrar a Wikipedia y ahí está la información. Ahora nos vamos a ir a ver la canción y en sí el vídeo, ¿no? Bueno, dice el título del vídeo: Mercedes Sosa, antiguos dueños de la flecha, Avi Lyrics. Antiguos dueños de la flecha en quechua sería ñopa wasigni huachkunamanta. Eso es lo que vamos a escuchar, y como siempre, lo que yo entienda, lo que sienta. Con respecto a la canción, les voy a comentar, así ustedes también pueden hacer lo mismo en la caja de comentarios, lo que sepan de Mercedes Sosa, si ustedes les han conocido, si han participado en algún concierto, todo lo que ustedes quieran, y con respecto a la canción también comentar en la caja de comentarios. Kankuna llaqtamas, kankunapish riqsinkichis chay kay takiyzunata, imay rikurqankichis chay tukuy imay yachaqaykichista chaskit apachimuaychis, chayman hina noqa ñawrisa, chayman hina qillqamusqaykichis, ¿sí? Qusakaman chay kunan qhawarikuna. Indio Toba, sombra errante de la selva, pobre Toba reducido, dueño antiguo de las flechas. Indio Toba, ya se han ido tus caciques,
tus hermanos chiriguanos, avipones, mocovíes. Sombra de Coctay y Noeto, viejos brujos de los montes. Hasta ahora lo que estoy entendiendo está hablando de todos los pueblos del Chaco, de todos aquellos pueblos que está en su momento, hoy en día sé que existen algunos, pero no sé si en su totalidad. Los nombres que ha mencionado también son nombres de los indígenas, por eso dueños de la flecha, de aquellas, es como decir, los orígenes de la gente de Argentina, ¿no? Es como decir, de nuestros hermanos argentinos, sus raíces, ahí están. Esos son los guaricués, mocobíes, pilacas, tobas, después hiponés, mabayes. Hay tantas culturas que luego al último les enseñaré quiénes son cada grupo étnico. Buscaré en internet y les enseñaré para que ustedes conozcan de dónde vienen sus orígenes de nuestros hermanos argentinos. Es por eso muy importante que conozcan sus raíces, todos los países de Sudamérica. No crean que han aparecido de la nada, y no, no, todos tenemos nuestro origen y de dónde venimos. Eso es muy importante. Y eso es lo que está hablando Mercedes Sosa, cantando. Por eso dice, antiguos dueños de la flecha, ñaupahuasijkuna huachijkunamanta, dice, ¿no? Eso es lo que estamos escuchando. Es muy duro lo que está cantando ahora mismo. Es como casi con los incas se asemeja, ¿no? De la historia. Noqanini llaqtamasiis kay imaynatachus kay Mercedes Sosata querimusan oqharimusan kay pichus karqa ñawpa wasikkuna wach'inkunamanta nisuman imarayku pichus wasiyuq karqa kay Chacupi imaynatachus rikhurimurqa culturasninchis nisuman culturanku paykunaqta imaynachus sapinkarqa pikunachus ñawpa wasijkunayuq kaq chay hallp'api tukuy chayta takimusan imarayku paykunapis nanaywan kawsakurqanku imarayku qankuna yachankichis runas chay wasinkunata sirrawan kuchimunku imarayku paykuna sach'awkuspa hina tiyakunku chayrayku hina takimun kay Mercedes Sosa uyarinallapuña. No abandonen a sus hijos, gente buena, gente pobre. Indio Toba, el guasuncho y las corzuelas, la nobleza del quebracho, todo es tuyo y las estrellas. ¡Qué voz! El palo de la lluvia. Es un ritmo muy autóctono. Indio Tobano llorando aquel tiempo feliz, Pilcomayo y Bermejo llorando por mi campamento de mi raza, la América es de mi raza de Yaguarete, es la América es la América es la América Toba dueño como antes del Bajagrilán, cazador de la charata. Qué voz tan hermosa. No sé si hay palabras en guaraní o todo es en guaraní. Algo entiendo, pero no todo. Esto a un hermano de Paraguay sería bueno que lo escuche y traduzca y diga, sí, esto es la letra. ¡Guau! Es hermoso, de verdad. Cada vez que yo voy escuchando a los artistas antiguos, pues tienen mucha historia. Y en este caso está contando la historia de los pueblos del Chaco, de todo lo que es parte del Chaco, es como decir parte de Bolivia,
Paraguay, Argentina, todo eso es Chaco, ¿no? Y todos esos pueblos, pues, son nuestros orígenes. No de todos, pero son orígenes de las zonas de donde estoy mencionando. Es por eso muy importante resaltar nuestros orígenes. No olviden de dónde vienen, tampoco tengan vergüenza. ¿De qué van a tener? Vergüenza ya les he dicho mucho tiempo que hay que tener de robar, de mentir, de ser flojo. De esas cosas hay que tener vergüenza. De ser indio no es nada. Indio es un trabajador, uno que conserva la naturaleza, uno que cuida sus cultivos, unos que nos alimenta, otros nos traen el ganado para que nosotros... ¿De qué van a tener vergüenza? De verdad, no sé, a mí me duele eso, que la gente diga, no, no sé hablar quichua, no sé hablar guaraní. Madre mía, ni así hablar aymara. ¿Por qué nos vamos a hacer así, comportarnos así? No tiene sentido, de verdad. ¿Hasta cuándo vamos a crecer con esa ignorancia? No lo sé. No gani ni hasta más que imainata takirimusan. Guaranips kama hina mana wakinkunas sumaqta kay umaypi hap'ikunichu kay imaynatachus takimusqan. Ichapish qankuna yachankichis nimunkichisma. Chantapis nini ama p'inqakuychischu parlamuy qhichwanchista. Chantapis guarani, aymara, wakin qallustapis parlarimuychis ama qhipakuychis. Imataq indio kaspa mana imatapis suwanchischu. Akas suwachu kanchis, llullachu kanchis, mana qhillapis kanchis. Sumaq llank'adores paykuna sumaq mikhunas ruwarinku, chantapapas tarpunku, okasta ch'uñus ruwarinku, sarasta apamuanchis mikhunanchispaq, wallpas, tukuy imasta paykuna uywakunastapis uywakunku, chayman hina ciudadpi hatun llaqtapi mikhurinchis, Chayraykus ama p'inqakuychikchu, kunan qhawarinallapuni. La onza, el tatu, todo el rey de Yararagua, su puyaguara, el gualamo ya es mío otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Oh. Indio toba ya viniendo de la cangalle, Quitilipia, Vietera, Caguazú, Charabay, Huaycuruta, Penaga, Pirane, Samu, Atarahuacara, Pinalta, Atarahuacara, Pinalta, Atarahuacara, Pinalta. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, Pilcomayos y Bermejo llorando por mi campamento de mi raza, la América. Está mencionando lugares que ustedes conocen, Pilcomayo y todos esos lugares, yo creo que conocen la parte del Chaco, pues, Yo de nombre, algunas cositas sí conozco Paraguay, Brasil, algunos lugares, pero no todo Paraguay, ni todo Brasil, ni todo Argentina, no conozco alguna, lo que es la ciudad y ya está, pero aquellos que conocen pues saben muy bien de lo que está hablando. Yo por nombre sí reconozco, pero nada más. Taqanini llaqtamas kay imaynatachus sutichamun llaqtasta qankuna ichapis riqsinkichis Argentinamanta chay tukuy lado kay Paraguay chaykunas ladumanta riqsinkichis qankuna ichapis. Nuqa riqsini ari Argentina hatun llaqtata, Paraguayta, Brasil riqsini huk llaqtaskunallata mana tukuytachu, ichapis qankuna sumaq yachaspa nimunkichis ari kaypi chay qochita o chaypi chay loma o kaypi chay llaqta nispa sumaq kama, kunan qhawarina. Es la América, es la América, es la América, todo dueño como antes del bagre y la miel, cazador de la charata, la onza, el tatu, todo el rey de Yararagua, su puyaguara, el gualamo ya es mi otra vez, otra vez, otra vez, sí. Es puro autóctono lo que está tocando, no hay nada de... No es... Quitilipia, Vietera, Caguazú, Charabay, Huaycuruta, Penaga, Pirane, Samu, Atarahuacara, Pinalta, Atarahuacara, Pinalta, Atarahuacara, Pinalta. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, Pilcomayos y Bermejo llorando por mi campamento de mi raza, la América, de mi raza, de Oriente. Es la América, es la América, es la América, todo. Ahora les voy a leer
que eran los guaycurúes. No me sé pronunciar muy bien, pero les voy a enseñar luego otra cultura y así vamos a ir enseñando todas las culturas que ha mencionado. Aquí dice guaycurú, guaycurués, esa es, dice guaycurués, guaycuruey, guaycuruey, son los nombres que recibe un conjunto de pueblos indígenas de origen pampido-patagónico que habita en la región del Gran Chaco en Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil. De esta familia formaron parte de los mocobíes, toba, pilagas y caduveos, ¿no? Ahora vamos a ir al video, luego les voy a enseñar otra tribu más. Cazador de las charatas, la onza, el tatu, todo el rey de Yarara, Guasuco y Aguara, el volando yo di otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Gracias, muchas gracias, muy amable, tantas gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias, tantas gracias, gracias a ustedes. Bueno, el año pasado ha sido un año realmente muy, muy duro para mí. Y esta canción que vamos a cantar con Nicolás ha sido para mí el encuentro con una canción que respondía a mi estado de ánimo. Y la canción se llama así, como la cigarra. La cigarra está llena de amores y de desdenes. Es un bichito que canta pip, pip, y molesta mucho. Es molesta, pero además nos trae el recuerdo del verano, el recuerdo del hermoso tiempo que a nosotros nos gusta. Así es mi destino y yo le canto para ustedes, como la cigarra. Bueno, me ha dejado muy corta, quería seguir viendo. Bueno, ahora les voy a leer todas las tribus que existían más o menos en Argentina y para que ustedes conozcan un poquito más que todo de sus orígenes, de quiénes eran, así para ustedes también saber, ¿no? Cómo vestían y todo eso. A ver, vamos a ver. La otra cultura es Pilagas. Los Pilagas o Pilagaes son un pueblo indígena del grupo de los Guaracués que habita en el centro de la provincia de Formosa en Argentina. Algunos grupos emigraron, también viven en la provincia del Chaco y en la provincia de Santa Fe. Su lengua forma parte de su familia lingüística Mataco Guaycurú, ¿no? Ahora vamos a ir a otra tribu, a Bipones. Aquí, si ustedes cuando quieren curiosear más, aquí está la imagen de cómo eran ellos. Los abipones fueron una etnia amerindia del conjunto pampido y de la familia lingüística de los guaycurúes, estrechamente emparentados con los tobas, mocobíes, pilagas, paraguayes, es lo que les decía, y mepaes también fueron conocidos como los frentones debido a la manera de rasurarse el cabello hasta la mitad de la cabeza. Aquí está esto, por ejemplo, los caduveos se consideran los caduveos como los descendientes actuales de los emepayes, los grupos paqueos, cataqueos y guatieteo, que también habitan en territorio de la Argentina también. Y aquí el último, payagües. Los payagües fueron un pueblo del Chaco boreal en el Paraguay de la familia Guaycurú, que en las épocas coloniales vivían a lo largo del río Paraguay desde el gran pantanal del Mato Grosso del sur en Brasil y Bolivia hasta las provincias del Chaco de Argentina. Bueno, por lo menos algo hemos aprendido con esta gran canción. Espero que les haya gustado. Y como siempre, yo voy a dejar el link donde hemos visto este vídeo. No es su canal de Mercedes Sosa, me hubiese gustado encontrar, pero no lo es. Pero si ustedes quieren ir a visitar ese canal, si quieren suscribirse, se suscriben.
porque ya saben que aquí estamos apoyando a los artistas. Si hubiese sido el canal del artista de Mercedes Sosa, les hubiese pedido que vayan, se suscriban, comenten, compartan con todas sus redes sociales. Ya eso depende de ustedes en el canal que les deje. Así también no se olviden pedir sus canciones preferidas de sus artistas preferidos para seguir apoyando a los artistas. No ganin y ya está más kay hawarikunchis, ya chanchis kay takiwan y mainatechis paikuna kay niman kay takizunas y mainatechis ya chayninkuan takipi yachachiwanchis chay imagina no uchikitata hawa ñawripuykichis qankunapaq pichus chay culturas ñawpa culturas karqanku ñawpa wasisniyuq nisunman chaykunaqa qhawaripuykichis chayman hina yachanaykichispa umaykichispa hapipunaykichispa kay yachayta hinallatataq saqisaq kay linta maypichus qhawarisanchis kay video qankuna rinaykichispa qhawarikunaykichispa qankunaman suscribikuy munankichis suscribikuychis imarayku ninkichis kayta nuqanchis yanapasanchis artistasta si Mercedes Sosa canal ninkaman karqa chayri mañaykichismi rinaykichispa suscribikamunaykichispa chaskitas ruranaykichispaq chanta chaskita hina apachinaykichip tukuy redes sociales nikchisman dar like tukuy ima mana qankunaman chay ruranaykichis chantapis imatakitichus qhawarikuy uyarikuy munankichis mañamuychis nuqa apamunaypaq chayman hina ñawpaqman risunchis kay takiy runasman kay kamalla allin pachi llaqta masis